Shanti. En la mañana escuchamos la Murli y durante el día rumiamos la Murli. Hacemos nuestra tarea y rumiamos el Murli de nuevo. Y Baba usa muchas veces algunas palabras, como por ejemplo hoy usó mucho Trikaldarshi y otras veces lo ha usado también, que es mantenernos estables mientras que hacemos nuestras acciones. Nosotros podemos usar nuestros órganos de los sentidos, pero no vamos a estar en ataduras. Y entonces voy a leer esto y luego vamos a hablar. Puede ser que hagas cada acción en una forma yukti yukt, como un hijo Trikaldarshi, y te liberes de todas las ataduras del karma. Cualquier pensamiento que crees, la palabra que hables o la acción que realices. Cualquier pensamiento que tú creas, la palabra que hables o la acción que realices, cuando lo hagas, hazlo como un hijo Trikaldarshi. Ninguna acción se desperdiciará o carecerá de sentido. Trikaldarshi significa estar estable en el estado de un observador desapegado. Trikaldarshi significa estar estable en el estado de un observador desapegado, conocer la filosofía profunda del karma y después hacer que tus órganos físicos actúen. Conocer la filosofía profunda del karma y hacer que tus órganos de los sentidos actúen. Así nunca estarás atados por ninguna atadura del karma. Mientras realizas cada acción, estarás libre de las ataduras del karma y seguirás experimentando el estado karmatit. Y el eslogan es: los que son ignorantes de los deseos limitados, aquellos que son ignorantes de los deseos limitados son aquellos que tienen gran riqueza. Baba, lo que nosotros pensamos, decimos o cualquier acción que realizamos, Baba quiere que seamos Trikaldarshi. Si nosotros pensamos y hablamos y hacemos acciones de acuerdo a al Srimad, entonces automáticamente nosotros estamos en el estado de Trikaldarshi, porque muchas veces lo que pasa, especialmente cuando estamos haciendo servicio o cuando estamos lidiando con alguien, queremos incrementar el servicio, queremos incluir a los estudiantes en el servicio. ¿Qué pensamientos tenemos? Muchas veces nosotros hacemos las cosas de acuerdo a nuestros deseos y no seguimos los Srimad en una forma apropiada. Y cuando no seguimos los Srimad en una forma apropiada, entonces esas acciones se van a hacer
ataduras, se van a convertir en ataduras. Desde la edad de cobre empieza, todas las acciones son realizadas de alguna manera que creamos ataduras. Y esto es la forma como los sanskars se crean, ¿no? Entonces, las ataduras se crean de acuerdo a los sanskars. O cualquier cosa que hacemos, cualquier actividad que realizamos, creamos ese tipo de ataduras. Y esto es, tenemos que pensar, ¿estos pensamientos están creados de acuerdo al Shrima o de acuerdo a mi manera de pensar? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cuando esto es un deseo mío, sutil, o cuando Maya está interviniendo, o mis propios sanskars. Entonces tenemos que cambiar eso. Entonces los pensamientos tenemos que cambiarlos. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que cuando cambiamos el pensamiento, eso lo hacemos de acuerdo al Srimad. Como en todas partes que nosotros vemos, Baba, el servicio en los centros, hay muchas mariadas, ¿verdad? En los centros tenemos las mariadas, tenemos las disciplinas. Y hay reglas y regulaciones, ¿verdad? Y son ciertas disciplinas que nosotros seguimos y las seguimos las disciplinas. Y es bueno para nosotros personalmente. Está muy bien para el servicio. Y también está muy bien para aquellos que van a seguir. Entonces es algo que nosotros tenemos que considerar de las cosas que podemos hacer, las cosas que queremos hacer o lo que no podemos hacer. Nosotros tenemos que tener pensamientos elevados y tener buenos deseos para todo el mundo, pero muchas veces no pensamos así. Pensamos, este hizo algo, aquel hizo aquello, y tenemos que prestar mucha atención en esto. No está malo, no es nada malo, pero es como inútiles, ¿no? Pensamientos inútiles. Y Baba dice, esto no es apropiado para nada, no es correcto. Porque eso está de acuerdo a nuestros sankaras y a nuestros deseos. Entonces creamos los pensamientos y las acciones basadas en eso. A veces pensamos, también eso sucede en la vida loki, ¿no? Que hay regulaciones, hay normas. Entonces se rompen las reglas y entonces crean otra regla. Entonces nosotros siempre decimos, Baba Shrima están allí. Y basado en eso, entonces nosotros, todas nuestras ataduras en nuestras acciones van a ser elevadas, no vamos a tener ataduras. Y nos vamos a ser experimentados en esto, ¿no? En nuestras vidas. Por ejemplo, por algo pequeño que queremos alcanzar, nos olvidamos de nuestros objetivos. Por ejemplo, Ramesh Bhai tenía muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el bandar de Baba, la caja de los tesoros de Baba. Él cuidaba de eso, ¿no? Entonces él aprendió que poner el dinero en sobres, ¿sí? Porque a las hermanas les gustaba así. Entonces, cuando eso no sucedió, se dieron cuenta que alguien estaba en problemas y se dieron cuenta que a lo mejor alguien tenía apegos al dinero. Entonces, tenemos que tratarlo mejor, quien quiera que sea. No nos quedemos atrapados en nada.
veamos cómo tenemos que asegurarnos que nadie queda atrapado, que nadie está enredado. Entonces las cosas, las contribuciones deben ponerse en un sobre y allí adentro en la cajita. Una vez, dos hermanas abrieron la caja de contribución. Si alguien quería algo, ellos se la daban a ese alguien, a ese alguien. Entonces lo que hicimos fue que creamos como facturas para evitar que eso sucediera. Entonces en esa manera podemos ver en qué se gastaron. Muchos otros lo abrieron y lo gastan, lo que había ahí, y no dicen nada, pero no, nosotros no hemos hecho eso por muchos, muchos años, eso no pasa. Porque todas las hermanas senior, como Sister Gayatri, Sister Kala, ninguno de ellos toman nada. Y lo que se recibe, y en Peace Village hay un sistema. Perdón, cualquier cosa que se reciba, todo eso está escrito, y todo lo que nosotros recibimos de ellos, sabemos lo que recibimos de ellos. Y nosotros todo lo que se recibe en la yagya es de la yagya, y esto sigue una disciplina, y eso por alguna razón. Porque de otra manera se crean esas ataduras y nosotros nos damos cuenta. Y Baba dice, ¿quién es él realmente? El que es rico, el que tiene la riqueza. ¿Sí? Baba nos da más del dinero. Yo siempre digo en la vida Loki, ellos usan ese dinero, ¿verdad? Hacen muchas cosas con ese dinero. Ellos intercambian las relaciones, la usan para la comida, ellos alimentan a otros. Y nosotros también. Nosotros servimos tantos años, tantas horas también para Baba, pero no es eso, es que la relación es pura. Nosotros nos damos regalos a unos con otros, ¿verdad? Nos damos toli. Y todo viene, lo que entra es para la yagya. Y todo es usado en una forma apropiada para la yagya. Entonces no hay ninguna ataduras creadas. A algunas personas les gusta este tipo de toli o otro. Entonces a veces cuando los comemos decimos, eso está muy rico. Este toli está muy rico. Entonces ellos mantienen mandando el mismo tipo de toli. Pero entonces, inspeccionen su ser. ¿Es algún órgano de los sentidos que me está creando alguna atadura? Mis ojos, mi boca, todos los órganos tienen que estar libres de ataduras y tener un buen estado elevado. Es muy importante tener ese lado muy elevado. Hoy una hermana estaba dando las noticias que un hermano dejó el cuerpo, y en Miami hay muchos casos de COVID, entonces por eso no va a recibir el cuerpo funeral por 5 semanas, entonces ¿por qué 5 semanas? ¿Dónde va a ser qué van a hacer dónde va ese alma? Porque no lo pueden cremar en India, eso se hace inmediato. Entonces, por eso es que es muy importante el estado de sin cuerpo, es importante. Y esa hermana nos preguntaba, entonces, ¿cuándo vamos a hacer? Entonces, ¿cuándo vamos a ofrecer Bog para él? Entonces yo le dije, no, esto hay que hacerlo porque para que el alma se conecte a Baba y lo reciba. Y en la tarde tuve el pensamiento, ¿no? Si el estado es sin cuerpo, entonces ¿cuánto podemos hacer por los demás? Entonces Baba dice, va a llegar un momento que no vamos a poder
nada por los demás. Y sabemos que miles de cuerpos en los camiones y no se ha podido hacer nada por esos cuerpos, ¿no? Entonces, si el alma está pegado a ese cuerpo, imagínate, esas 5 semanas va a estar tan apagado el cuerpo y va a estar en tanta tristeza esa alma. Es mucho, ¿no? Entonces, por eso tenemos que practicar mucho eso, de estado sin cuerpo, porque para que si llega a pasar eso, el alma no va a estar de alrededor y no va a tener sufrimiento, porque hasta que sea la cremación, entonces imagínese ese alma alrededor, porque él va a estar cerca de ese cuerpo, alrededor esa alma alrededor del cuerpo, y es un tiempo muy largo, 5 semanas. Entonces no tengan ninguna atadura con sus órganos físicos, ¿ok? Ya sea que sabes que nosotros tenemos que ayudar a ese alma, liberarlo del karma de alguna manera y ayudarlo a que se acerque a Baba. Entonces, ser un Trikaldarshi es hacerse sensato y nosotros no rompemos el Shrima, seguimos las mariadas, es una seguridad, no es una atadura. Entonces Baba dice